Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Gracias por estar en nuestra sintonía en cualquier lugar del mundo donde nos estén viendo a través de www.megavision.com.sb. Gracias a todas las personas con quienes nos estamos comunicando a través de Facebook y Twitter. En esta semana ha habido bastante comunicación, sigamos recibiendo toda la retroalimentación de ustedes y los comentarios y las sugerencias. Este día vamos a tratar el tema del sector privado y su participación dentro de toda esta negociación y todas estas discusiones que ha habido en el país sobre el tema de seguridad y otros temas que creemos que son importantes para la vida nacional y para poder ir aclarando todos los conceptos. Por un lado, que el sector privado pueda plantear sus opiniones, y en un futuro vamos a tener también a solo el gabinete del presidente Funes, que también pueda plantear ellos sus opiniones y ver cómo podemos ir de esa manera encontrando puntos de encuentro y de consensos para que el país pueda ir progresando. Y comencemos para iniciar este programa con unas declaraciones que hiciera recientemente el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Cuando empieza nuestro gobierno, el país estaba en una situación económica muy difícil, agravada por tantos años de violencia. Entonces llamamos a los empresarios y le cobramos un impuesto a los altos patrimonios, a los sectores más pudientes. ¿Qué garantía les dimos? La garantía de que ellos mismos vigilaran la aplicación de ese recurso. Su participación como vigilantes de la aplicación de ese recurso les dio mucha confianza. Además, ¿qué hicimos? Así como aumentamos, creamos ese impuesto para la seguridad, también dimos unos incentivos para inversión. Decíamos, van a pagar más impuestos, pero les vamos a incentivar la inversión. Entonces, un incentivo fue permitir que de cada $100 de inversión en Colombia se dedujeran de la renta líquida gravable 30. En el país se ha venido conversando bastante sobre el impuesto al patrimonio y sobre todo el tema de seguridad. Pues le damos la bienvenida a Luis Cardenal, gracias, como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, a Arnoldo Jiménez como director ejecutivo de la NEP, gracias Arnoldo, y a Javier Simán por primera vez, gracias Javi por haber aceptado como presidente de la ASI. Y entonces ya escucharon ustedes un poco cuál es el tema, cuál es la opinión que expresaba en el país Álvaro Uribe. Luis, ha habido bastante discusión sobre este tema del impuesto a los grandes capitales, ¿verdad? Y el sector privado ha tenido una posición a este respecto. ¿Coincide mucho con lo que estaba planteando el presidente Uribe, con lo que se está planteando en El Salvador? Bueno, nosotros siempre hemos mantenido una posición que creemos que es lógica y sensata, que la seguridad es un problema que nos atañe a todos, que nos afecta a todos y que todos debemos de contribuir a resolverlo, porque nadie, solo Dios que bajara a la tierra podría hacerlo por sí mismo. Es un problema social que requiere la participación de todos los sectores. Sin embargo, creemos que lo primero que debe de hacerse antes de hablar de nuevos impuestos en una situación económica de crisis, en que la inversión no viene, los trabajos no se generan y todo eso, lo primero que tendríamos que hacer es evaluar y consensuar cuál es el plan. Una vez que hayamos consensuado el plan, entonces podemos empezar a hablar de lo que necesita ese plan para funcionar, el presupuesto. Y después, posteriormente, podemos entonces hablar de dónde vamos a generar o a conseguir los recursos que se necesitan. Esto creemos nosotros que es indispensable, pero a veces pareciera ser de que el gobierno, en su urgencia de resolver un problema fiscal, está utilizando como excusa el problema de la seguridad, que es tan sensible, para buscar nada más cómo conseguir más recursos, diciéndonos que con solo los recursos y el plan que ellos ya tienen en funcionamiento, la situación se va a arreglar. Y nosotros vemos que actualmente el gobierno ha tenido más recursos, ha tenido más personal trabajando en los proyectos de seguridad o en su plan, y que ha sacado además a 8.500 efectivos de la Fuerza Armada a apoyarlos. Y aún con eso, la situación no se resuelve, lo cual nos indica que no es exclusivamente un problema de recursos, es un problema que tendrá que ver con diagnóstico, con visión, con ejecución,
con depuración institucional de la policía, con coordinación entre todos los involucrados, porque no se trata solo de la policía, sino que hay que involucrar a la Fiscalía, a la Asamblea Legislativa, al órgano judicial, y que todo eso requiere que nos sentemos a platicar, a coordinarlo y a apoyarlo, antes de hablar de recursos. Pero ahí es donde la cosa se pone complicada, porque el gobierno, creo que de una manera populista, está tratando de hacer pensar a la población que ese problema que les afecta no se resuelve porque unos cuantos malvados egoístas no quieren contribuir a resolverlo. Y les da la idea de que dicen, bueno, este es un problema solo que va a afectar a los ricos, y no les explica, creo que con algún interés político, de que un impuesto siempre va a afectar a todos, de una manera u otra. Y especialmente un impuesto tan negativo, tan perjudicial como es el impuesto al patrimonio, que va a venir a ahuyentar todavía más la inversión, que va a dificultar la generación de nuevos puestos de trabajo y por ende va a complicar la situación económica de todos los salvadoreños, aumentando inclusive los índices de pobreza. Entonces, en este caso, la solución en la forma que la ha planteado el gobierno, por razones políticas, va a hacer que la medicina pueda resultar peor que la enfermedad, y que además la medicina no va a resolver el problema de la inseguridad. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos estado planteándole al gobierno y ofreciéndole algunas alternativas para que este problema de verdad se resuelva y tenga la menor cantidad de consecuencias negativas para la sociedad. No, el presidente dijo en cierto momento en una reunión que habían puesto adelante la carreta que los bueyes, ¿verdad?, con este tema del impuesto, y reconoció que tal vez habría que dar un paso para atrás y que había que ponerse a discutir el plan. ¿Se ha avanzado en eso? Porque ha habido algunas reuniones en ese sentido, ¿verdad? Sí, hemos tenido unas reuniones con los funcionarios a cargo, las autoridades a cargo de las instituciones de seguridad, y nosotros hemos observado que quizás las prioridades no están muy claras, ni existe un plan de seguridad que permita atacar el problema de una manera coordinada entre todas las instituciones, y eso lleva a que se desperdicie mucho recurso humano incluso que existe. Vemos, por ejemplo, como bien lo decía Luis, se ha aumentado el número de efectivos policiales, el número de efectivos de la Fuerza Armada, los gastos en el Ministerio de Seguridad, y no por eso se reducen los homicidios, al contrario, estos van en aumento. Y creemos que sí, esa ha sido la gran falta que nosotros hemos visto en estas reuniones. No existe verdaderamente un plan que coordine a todas las instituciones del sector público, y mucho menos que trate, como bien lo decía al principio el presidente Uribe, en Colombia lo que existió realmente fue un asocio entre el sector privado y el sector público, una colaboración donde el sector privado estaba interesado en abrir vías de comunicación hacia sus principales mercados, resolver el problema de seguridad. El presidente Uribe les generaba confianza para que el país iba a entrar en una etapa de crecimiento, y iba a haber crecimiento económico, y al mismo tiempo había coordinación entre las instituciones privadas apoyando a las instituciones públicas en los temas de seguridad. Acá yo creo que ni con las agencias de seguridad privadas existe una comunicación ni una coordinación junto con las autoridades públicas de seguridad. Entonces ahí se pierde mucho recurso, mucho elemento que pudiera estar colaborando en el combate efectivo de la delincuencia. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Se puede seguir aumentando el número de policías, se puede seguir aumentando el número de miembros de la Fuerza Armada, pero si no existe un plan y no existe una coordinación adecuada, lo que estamos haciendo es teniendo más gente armada sin ningún control, y eso no nos lleva a resolver el problema de la delincuencia. Entonces yo creo que el problema no es de recursos, el problema es realmente de tener un plan efectivo, integral y coordinado de seguridad. Javier, entonces, quedando claro que los recursos tienen que venir después del plan, ¿tú ves la posibilidad de armar un plan en conjunto con el gobierno en un futuro cercano? Definitivamente que sí, Luis, y eso es lo que buscamos. Y déjame retomar las palabras del expresidente Uribe. Él primero reconoce que el problema no lo puede resolver su gobierno solo. Hace un llamado a los empresarios. Eso te indica que tiene confianza en trabajar de la mano con los empresarios.
No solo eso, sino que también los invita a observar y a supervisar y a fiscalizar el uso de esos recursos que los empresarios están aportando. Y finalmente toma medidas para reactivar la economía a través de estímulos fiscales. Entonces eso te demuestra que el caso de Colombia no es exactamente como lo quieren implementar aquí, ¿verdad? Nosotros hemos venido proponiendo que trabajemos juntos en este tema, porque cabalmente, como dice Luis, este es un problema tan grande que ningún gobierno solo lo va a poder resolver. Necesitamos que la sociedad civil y el sector privado nos involucremos, y eso es lo que venimos haciendo. No tenemos la más mínima duda que si existe voluntad podemos trabajar juntos, Luis, ¿verdad? Esa voluntad tiene que traducirse a reuniones con mucha transparencia y con mucha apertura, y no solo en tomarse la foto con nosotros y decir estamos trabajando con el sector privado. Entonces sí tenemos nosotros la voluntad de encontrar solución al problema de seguridad juntamente con el gobierno, y ahí, como cabalmente decía Luis, tenemos que separar el tema de la seguridad, la falta de un plan de seguridad, la falta de un plan efectivo, y el tema de los recursos, porque el tema de los recursos va más allá del tema de seguridad. El gobierno tiene un problema fiscal, tiene un problema de gastos excesivos, tiene un problema de ingresos, y el tema de seguridad es aparte, ¿verdad? Entonces, una vez tengamos un plan que realmente nos garantice que vamos a combatir la delincuencia y la criminalidad en forma más efectiva, entonces podemos buscar de dónde vienen esos recursos. Ahora, estas reuniones se supone que son para encontrar una forma de diseñar un plan o para diseñar el plan, ¿verdad? ¿Se ha avanzado en eso o no se ve la disposición para avanzar en la... Se ha avanzado muy poco, Luis, por la falta de continuidad y compromiso en esas reuniones. Sí creemos de que tiene que existir el espacio, pero como te decía, tiene que haber mayor voluntad de que el sector privado, y confianza en que el sector privado, no estamos ahí para señalar ni para criticar, sino que para realmente solventar el problema conjuntamente. ¿Y tú ves, Luis, que en realidad se puede llegar a acuerdos con el gobierno, que existe esa voluntad de escuchar propuestas de otros sectores, incluyendo el sector privado? Mira, siempre para llegar a entendimientos y acuerdos hay dos grandes motivaciones. Una, la convicción, que creo yo es la que tenemos nosotros, que hay que resolverlo. ¿Y existe en el gobierno esa convicción? Pues yo creo que en ellos, si no existe, porque no puedo hablar por ellos, por lo menos existe la conveniencia de resolverlo, porque políticamente esto está generando un desgaste tremendo a la imagen, a la popularidad del presidente y del partido de FMLN. Y yo creo que de alguna manera, cuando eran oposición, tal vez... voy a exagerar o me voy a equivocar en decir esto, tal vez les convenía políticamente que el problema no se resolviera porque esto le generaba un desgaste al gobierno de turno. Pero hoy que ellos están en el gobierno, creo yo que es de conveniencia política y electoral el que esto se resuelva, porque es siempre en las encuestas el tema número uno o número dos, junto con la economía, que señala a la población que más les afecta y con el que están más descontentos. Entonces, debería de ser de interés de ellos, por las razones que sean, resolverlo. Pero siento yo de que a veces partimos, justificadamente o no, de una gran desconfianza. Nosotros se lo hemos dicho claramente, desconfiamos de ellos. ¿Por qué? Porque el FMLN durante muchos años, durante la guerra y después de la guerra, ha señalado al empresario como su enemigo, como su adversario. Ha estado proponiendo un cambio de sistema, no arreglar un modelo, sino un cambio de sistema, que nosotros como empresarios no compartimos, porque hemos visto en el mundo, ante evidencias de la realidad, que el sistema que ellos proponen no ha sacado de la pobreza a ningún país, no ha resuelto ninguno de los problemas sociales y lo único que ha hecho es esclavizar a los pueblos. Entonces no podemos estar de acuerdo en probar o apoyar ese cambio de sistema hacia el sistema que ellos proponen. Entonces nosotros somos un impedimento en ese plan de ser un gobierno de transición hacia el socialismo y hacia el comunismo. Pero yo creo que las realidades se deben de imponer y nos van a obligar a ambos a buscar entendimientos para que ambos podamos vivir en El Salvador.
Yo he ocupado muchas veces el ejemplo de decir que El Salvador es como un barco que está enfrentando una gran tormenta en medio de una tempestad, y la tripulación y los dirigentes que están manejando el barco, en lugar de estar viendo cómo no dejamos que nos entre agua, cómo ponemos un rumbo para llegar a un puerto, estamos peleándonos. Y entonces si continuamos así, el barco se va a hundir y todos nos vamos a ahogar. Entonces creo yo que hay que, por las razones que nosotros querramos priorizar, patriotismo, interés político, lo que sea, es una obligación de cualquier salvadoreño de tratar de contribuir a que estos problemas se resuelvan, y después veamos el resto. Hagámosle oferta a la población de proyectos, y que sea la población en una democracia representativa y republicana la que escoja cuál es el rumbo el que el país quiere continuar. Bueno, vamos a ir a unos cortes comerciales, pero en el segundo bloque, tal vez, Arnoldo, comenzamos viendo ya en detalle lo que propone el presidente Uribe, que comparemos y que veamos si se puede implementar, qué se puede implementar o qué no y cómo, ¿verdad? Así que no nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados, la conversación con Luis Membreño.